¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por I Love Incest. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 101. La suerte de Sokka con las mujeres estaba empeorando. No, él sabía que si había algo en lo que creía, era en su suerte de desafiar al destino. Aún así, podía ver que Top no estaba dispuesta a unirse a él, y ninguna cantidad de suerte podría manipular su mente. Pero, por supuesto, como cualquier otro acosador, no se rendiría tan pronto. Aunque no se consideraría un pervertido, solo alguien que tiene un comportamiento típico de acosador. Sokka sacudió la cabeza, descartando cualquier pensamiento extraño que lo distrajera. También conocía muchas formas posibles de convencerla, aunque su efectividad dependía de ello. Todos tienen un plan hasta que la realidad los golpea en la cara, y aunque Sokka podía intentar calcular todas las alternativas posibles, no era omnisciente ni lo sabía todo. Había muchas cosas que no podía tener en cuenta en este caso. Pero incluso a pesar de todo eso, sería bueno idear algo sobre la marcha. Pero entonces surgiría otro problema. El factor más preocupante y por el cual era probable que fracasara el hecho de que Top viera las cosas a su manera. La mente de jugador era una habilidad buena y asombrosa. Algo tan sobrenatural que no permitía que nadie influyera mentalmente en Sokka y aplastaba todo lo que intentaba invadir su mente. Pero esa misma habilidad tenía muchos efectos secundarios. Sokka lo sabía debido a la habilidad. Top probablemente no percibía nada de él. Como una roca fría y sin emociones. Si bien eso no era cierto en el interior, ya que sus sentimientos aún estaban allí, la mente y el cuerpo de Gamer lo harían parecer tranquilo ante sus sentidos incluso si no lo estaba. Podía entender por qué alguien no confiaría en alguien a quien no podía leer en absoluto y parecía tan tranquilo. Es un obstáculo molesto, pero no es algo que no hubiera planeado de antemano. Todo el mundo puede ser comprado, aunque a veces el precio no siempre es dinero. ¿Qué tal si te enseño una nueva forma de control de la Tierra? Lo dijo directamente, sin eludir el tema ni tratar de superar a Top. Esta no era una situación en la que pudiera usar su cara de inocente para intentar que las chicas estuvieran de acuerdo con él. Su expresión todavía era gentil, en caso de que alguien estuviera observando, June probablemente lo esté haciendo, pero contra Top, sus actos no tuvieron ningún efecto en absoluto. Voy a gritar ahora, dijo Top simplemente, respirando profundamente y preparándose para hacer lo que acababa de decir. Como no parecía un mal tipo, al menos le dio una advertencia, pero Sokka seguía siendo muy desconfiado. Zaz. Pero antes de que pudiera hacer algo, Sokka estaba justo frente a ella con su mano cubriendo su boca. ¿Qué tal si mantenemos esto en silencio, princesita? Realmente lo dije en serio cuando te dije que te enseñaré nuevas formas de control de la Tierra. Como prueba, sacó un bisturí y se cortó la mano. La sangre goteó y tomó la forma de una estrella. ¿Ves? Doblar es asombroso y aún no has visto la punta del iceberg. Top apartó su mano y frunció el ceño, pero no gritó, por lo que Sokka lo interpretó como un avance. ¿Entonces quieres que te siga? Un hombre sospechoso que apareció de repente y al que le dijeron que lo acompañara. Además, tu retorcida habilidad con la sangre control no ayuda en absoluto. Te hace parecer el villano. Al oír eso, Sokka sonrió. Ahí es donde te equivocas. Yo soy el bueno aquí. Además, no era como si pudiera conocerte de la manera habitual. ¿Cómo podría siquiera hacer eso? ¿Preguntarle a tus padres si puedo ver a su pequeña hija? Eso suena como algo que me llevaría a la cárcel. ¿Te imaginas lo que les pasa a los chicos lindos e inocentes, como yo, en la cárcel? Ella lo miró confundida. ¿Qué les pasa? Ah, cierto, este mundo no tiene internet, así que los niños de su edad no pueden aprender esas cosas. Sokka recordó que su referencia no sería entendida por nadie. Suspirando, Top negó con la cabeza. Pero sabía que lo que decía Sokka era cierto. Le habría llevado años conocer a sus padres si hubiera seguido el camino habitual, y mucho menos a ella, ya que ambos tendrían 50 y tantos años cuando se conocieron. La familia Beifong no era lo suficientemente grande como para prestar atención o concederle audiencia a alguien solo porque lo pidiera. Lo siento, pero tengo un torneo al que asistir pronto y yo, control de metales, esa palabra hizo que Top se detuviera. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo. Eso es imposible. Todos los maestros tierra lo saben, incluso los niños.
Sí, y una chica ciega no puede ser una de las mejores maestras tierra del mundo, replicó Sokka con una pequeña sonrisa en su rostro. Hasta los niños lo saben. Soltando su cuerpo, comenzó a caminar y estaba a punto de saltar el muro. Pero al volverse hacia ella una última vez, Top pudo sentir que la sonrisa en su rostro se ensanchaba. El metal no es más que una parte de la tierra refinada, por supuesto, un maestro tierra puede manipularlo. No dejes que el sentido común nuble tu creatividad, Top. Estoy segura de que algún día te convertirás en la mejor maestra tierra que jamás haya existido, pero antes de que eso suceda, no limites tu mente con normas venenosas de normalidad. Después de todo, ya eres una chica muy especial. Sokka recordó lo fuerte que era Top cuando apareció el avatar Korra. Para entonces, esta pequeña niña sería una anciana, pero aún así, su control habría alcanzado un nivel inimaginable, algo que nadie antes que ella había alcanzado. Incluso como mujer ciega, establecería algún tipo de vínculo con el pantano en el que vivía y tendría la capacidad de sentir todo, pudiendo vigilar a sus hijas cuando estuvieran al otro lado del mundo. Para entonces, Sokka se preguntaba si incluso la mente de Gamer sería capaz de engañarla. Pero por ahora, sabía que ella no podía percibir sus verdaderas intenciones. Realmente creo que tienes el potencial para ser el mayor maestro tierra que jamás haya caminado sobre la tierra. Después de decir eso, saltó el muro en un salto muy casual que creó una grieta en el suelo desde donde saltó. Top arregló el suelo como estaba antes con un simple movimiento de su mano. Con una mirada contemplativa en su rostro, caminó de regreso a casa, con un pequeño y casi imperceptible apuro en sus pasos. Necesito encontrar algo hecho de metal, pensó Top, desesperada por probar lo que había oído. Si bien en apariencia lo había rechazado, en el fondo era una persona apasionada por la única cosa en su vida que podía controlar. Cuando llegó la hora de la cena, los padres de Todd notaron que ella actuaba de manera extraña. Miraba fijamente su cuchara mientras bebía su sopa. Top, querida, ¿pasa algo? Preguntó su madre preocupada. Incluso su padre se preocupó cuando notó que su hija no actuaba como solía hacerlo. Como podía sentir por las vibraciones del suelo si la gente mentía, Top sabía que sus padres estaban muy preocupados. Por lo general, siempre se preocupaban por las cosas más pequeñas cuando no pasaba nada. Pero al ver que no estaba comiendo su sopa, Top supo que su madre probablemente llamaría al mejor médico del Reino Tierra al día siguiente. Así que se bebió su sopa apresuradamente, pero al mismo tiempo con elegancia. Lo siento, les sonrió feliz. Solo tenía algunas ideas en mente y estaba distraída. Su padre la miró en silencio. Si estás segura, querida. Pero recuerda, si te sientes incómoda de alguna manera, dínoslo. Su madre todavía estaba preocupada. Está bien, asintió Topi, mientras se levantaba, una sirvienta se acercó para acompañar a la joven a su habitación. Los movimientos eran hábiles, esto ya era una rutina. Lo que ni su madre ni su padre notaron fue que la cuchara que Top estaba usando anteriormente ahora había desaparecido. De regreso en su habitación, Tops apretó la cuchara en su mano, y ésta se transformó rígida y toscamente en un metal desmoronado. Crujido. Crujido. El sonido del metal doblándose de forma extraña era un poco fuerte, por lo que tuvo que detenerse. Pero poco a poco, una sonrisa se dibujó en su rostro. Tenía razón, se habría sentido orgullosa si ese fuera su logro, pero no lo fue. En cambio, se sintió estúpida por limitarse a las percepciones de otras personas sobre el control, cuando ella misma era una excepción a las reglas, siendo una buena maestra tierra ciega. Sokka se encontraba en lo alto del techo de un restaurante, desde donde se podía ver perfectamente la habitación de Top. Al principio, estaba solo con el viento haciéndole compañía. Pero no mucho después, June se unió para ver qué estaba haciendo. ¡Qué asco! Sabes que la hija de la familia Beifon tiene solo 11 años, ¿verdad? Por supuesto que sí, asintió Sokka, sin molestarse en pensar en lo que June podría sacar de esta situación. Pero ella es asombrosa. Verdaderamente la futura maestra tierra más grande que jamás haya existido. Si Bumi y cierto otro hombre no estuvieran cerca, entonces, sin lugar a dudas, ella ya sería la mejor. June no dijo nada a eso, al principio pensó en intentar burlarse de él, pero sabía que Sokka no era el tipo de chico que desearía a una jovencita. Probablemente ni siquiera codiciaría a la mujer más bonita, estaba segura de su análisis.
Mientras pensaba en cómo se vería si una mujer bonita viniera a intentar seducirlo, June pudo imaginar a Sokka empujándola bruscamente a un lado y marchándose, lo que la hizo reír un poco. Ella sabía a ciencia cierta, a través de su montura cuando Sokka la había felicitado, que él no había liberado ninguna de las hormonas que usualmente se asocian con cuando alguien siente algo determinado por otra persona, o incluso cuando la desea. Una persona tan fría que puede controlar sus emociones con un puño de hierro y hasta tal punto que ni siquiera los instintos de su cuerpo responden a sus órdenes. June hizo muchas suposiciones que consideró lógicas. Por cierto, June, ¿por qué no te has ido de mi lado todavía? Después de todo, ¿ya hiciste tu trabajo?, le preguntó de repente Sokka. Ella no sabía si era una conversación casual o si estaba tratando de analizar su mente. Sí. Hice tu trabajo, pero ¿qué pasa con el Señor del Fuego? ¿Crees que me dejará ir así? Sé que eres lo suficientemente inteligente como para ver esto, pero al menos actúa como si te importara lo suficiente como para contemplar mi terrible situación por una fracción de segundo. Si lo pensaras, alguien como tú debería poder verlo. Además, quién sabe si me vas a cortar de raíz tan pronto como me vaya de tu lado. June lo maldecía por dentro, pero por fuera sonreía encantadoramente. Oh, no lo sé. Nunca tuve un hermano, y tampoco quiso tener uno. Pero la energía que desprendes es como el escudo protector de un hermano mayor. Está bien, interrumpió Sokka, despidiéndola con un gesto. Estaba más interesado en el progreso de Top, ya que ella ya había adquirido un profundo conocimiento sobre el doblado de metales, siendo capaz de darle a la cuchara que tenía en la mano la forma de una estrella, un perro y muchas otras cosas. Lo último que quería escuchar era la historia de June. Además añadió sin molestarse en mirarla, no me mientas. Sé cuando alguien miente. Eso era solo una parte de la verdad, ya que era principalmente su habilidad de actuación lo que le permitía ver a través de eso, y los actores lo suficientemente buenos podían pasarlo por alto fácilmente. Pero tenía algo que la interfaz de jugador no tenía en cuenta, y eso era el sentido común. Para ver a través de actos como este solo necesitaba pensar lógicamente, y sabiendo cómo actuaba Juni hasta ahora, solo un tonto asumiría que sus palabras eran genuinas. No te preocupes, no soy el tipo de hombre que te mataría por pequeñas discreciones. Incluso si te escapas cuando sientas que las cosas se calmaron, no te preocupes, es una cosa pequeña por la que no me preocuparé. Especialmente no lo suficiente como para matarte, la tranquilizó Sokka. ¿Te imaginas lo agotador que sería perseguirte? No gracias, no quiero hacer algo tan molesto por casi nada de beneficio. June sonrió y asintió cortésmente, sintiéndose como si estuviera al lado de un león. Eso es lo que dicen todos los que matan a personas por cuestiones insignificantes. Pero es mejor tener un monstruo de tu lado que en tu contra. El Señor del Fuego no podrá tocarme mientras permanezca a tu lado. Sokka se había ganado una gran reputación, lo que había provocado que muchas deserciones del ejército de la Nación del Fuego se despidieran de él. Sus poderes de lucha solo podían ser igualados por su carisma. Aunque no los había escuchado personalmente, June conocía algunos de los discursos que había pronunciado Sokka. Capítulo 102. Sokka había calculado los riesgos que implicaba el plan para conseguir que Top se uniera a él. Entre las muchas cosas, un cambio importante fue el que más llamó la atención. La confianza de Top en sí misma. Ese fue el mayor riesgo que implica la estrategia que está utilizando. En la serie original, Top había descubierto por sí sola cómo controlar el metal, lo que le había dado una confianza inquebrantable en sus habilidades. Pero ahora, Sokka había echado por tierra ese plan y había acelerado las cosas. Claro, puede que no le hubiera enseñado directamente a controlar el metal, pero el simple hecho de contarle sobre su existencia cambió su perspectiva. Como predijo los posibles problemas de confianza de Top, Sokka pensó en muchas ideas sobre cómo podría ayudar con eso. Pero al final, todos tienen un plan hasta que se enfrentan a la realidad. Por supuesto, como cualquier persona competente que acecha, observa. Sokka se aseguró de vigilar todo lo que Top hizo durante el día siguiente, y ahora podía entender mejor por qué Top quería hacer algo como unirse al torneo Earth Rumble o ir con el grupo del Avatar. Como su vida era miserable, la parte más emocionante de su día era caminar tranquilamente sola por el patio, la mayor parte del tiempo escoltada por un guardia. Valía la pena vivir esa vida. Seguro, podría tener todas sus necesidades satisfechas y tal vez nunca tendría que preocuparse por nada. Pero la vida humana sin adversidades era instintivamente algo aburrido.
Durante ese tiempo de observación, por alguna extraña razón nos molestó en intentar comprender. June siguió acompañándolo. Los pensamientos de Sokka sobre June eran diferentes, ya que sabía que era una mercenaria, alguien que ofrecería servicios de combate y rastreo por un precio. Claro, podría mantener su distancia con ella, solo dándole a la mujer información con pizcas de verdad cuando terminara siendo beneficiosa para él. Pero al final del día, también la estaba protegiendo. Su acto de no preocuparse por su situación no lo hizo completamente ajeno a ella. June sabía cómo terminaría si el Señor del Fuego se enteraba de su transacción. Al pensar en sus habilidades, no pudo evitar exclamar. Eres bastante compatible para ser una asesina. Tus habilidades son muy adecuadas para ello. Si estás tratando de convencerme de que mate a alguien por ti, entonces la respuesta es no, respondió June sin perder el ritmo. El asesinato era algo peligroso, ya que podía generar odio. Cuando matas a alguien, las personas que viven detrás de él vendrán a buscarte venganza. Incluso ella sabía que si se involucraba en eso, probablemente terminaría con su muerte. No mates si no estás preparado para morir. Si bien el dicho en sí puede no tener un significado profundo a primera vista, también significaba que si matabas a alguien, esa persona tenía personas cercanas que llorarían, y vendrían a matarte. Por supuesto que no te obligaré a hacer nada. Solo estaba comentando tus habilidades. Sokka negó con la cabeza, entendía muy bien cómo podía terminar matando a alguien. Comprendió que en el mundo probablemente había gente que lo odiaba, ya que había matado a alguien cercano a ellos. Pero estaba preparado para que la gente lo odiara. De todos modos, es hora de ir a ayudar a los huérfanos de por aquí. Vigila a Top por mí. Aunque si no quieres, entonces no tienes que hacerlo. Zaz. Desapareció a toda velocidad, dejando atrás solo aire vacío y un viento fuerte que agitaba suavemente el cabello de June. Nunca me puedo acostumbrar a eso, no importa cuántas veces lo vea. June siempre sentía una sensación de impotencia ante su explosión de velocidad. No era algo que se suponía que un humano pudiera hacer. Suspiró. Al menos intenta actuar como si fueras normal conmigo, como lo haces con otras personas. A diferencia de muchas otras mujeres con las que Sokka había interactuado, June carecía de la ingenuidad y la inocencia mental que tenían ellas. Por eso, sabía que él la deseaba. Bueno, no de la forma en que la mayoría pensaría. No era el tipo de hombre que dejaba que su cabeza inferior fuera la que pensara. Sokka quería que ella trabajara exclusivamente para él. Le daba la ilusión de que tenía una opción, pero June sabía que había una. Cada palabra que él decía, ella no podía distinguir si era mentira o verdad. Saber que estás cayendo en la boca del león, pero no tener otra opción que hacerlo. June miró de un lado a otro a Top y a donde se dirigía Sokka, y la curiosidad pudo más que ella. Sabía que observar tanto a Top no era necesariamente necesario, por lo que Sokka solo le había dicho que lo hiciera porque estaba allí. ¿Sabes qué? Si voy a morir de todos modos, quiero al menos conocer al asesino. June tenía curiosidad por una cosa. ¿Por qué Sokka visita los barrios bajos todos los días? Por supuesto, la primera respuesta que le vino a la mente fue que probablemente estaba preparando a los huérfanos para que fueran sus soldados en el futuro e instalando en sus corazones un sentimiento de deuda hacia él. Quizás los estaba secuestrando para experimentos notorios. En la mente de June solo se acumulaban más pensamientos sobre las infames hazañas de Sokka. Así que, al final, incapaz de controlar su curiosidad, también se dirigió hacia los barrios bajos. Si me mata, entonces será el fin. Parece que mi destino no estaba destinado a extenderse más. Todos mueren algún día, mi hora podría haber llegado hoy. No tardó mucho en llegar a los barrios marginales y, como era de esperar, las calles estaban sucias y un mal olor acababa con las casas deterioradas, las calles sucias y el aire lleno de humo. Si existía una imagen definitiva de los barrios marginales y de su aspecto, era esta. Como dicen, en cada ciudad hay lugares donde se junta gente de mala muerte, un lugar lleno de pobres, donde a los ricos y poderosos no les importa nada. Esos eran los barrios bajos. Para una mujer joven como June, con un rostro y un cuerpo relativamente agradables, este lugar estaba lleno de lobos hambrientos, y ella parecía una deliciosa oveja. Incluso antes de entrar en los barrios bajos, podía sentir sus miradas hambrientas, pero cuando entró, esas miradas se convirtieron en las de los lobos hambrientos. Lo que pasa en los barrios marginales, se queda allí.
Esa era la regla tácita, no importaba si mataban a tu familia o violaban a tu hermana. Guárdatelo para ti y véngate por tu cuenta. Nadie quería que los guardias anduvieran husmeando por allí. Si decías algo, no eras solo tú quien estaba en peligro, sino también tus seres queridos. Se trataba de dar una lección y mantener el statu quo. Mientras June caminaba por esas calles peligrosas, no pasó mucho tiempo para que un hombre corpulento, vestido con ropa andrajosa, con una cabeza calva sin cabello y un diente de oro, se le acercara. Era el epítome del aspecto del mafioso local. Señorita, este es un lugar peligroso, pero a diferencia de su apariencia, el hombre le advirtió. Lo cual fue una grata sorpresa para todos, incluso para los habitantes. June le sonrió y una mueca arrogante se dibujó en su rostro. No te preocupes, sé cómo cuidarme sola. Ella había crecido en un lugar como este, y con su fuerza autoritaria y sobrenatural, June dominaba los barrios marginales de su localidad. El hombre solo pudo suspirar mientras se alejaba. Bueno, te lo advertí. Hoy en día, lugares como este se han vuelto peligrosos, pero sigue siendo el hogar en el que crecí. Así que no quiero que le pasen cosas malas a la gente de aquí. A diferencia de su apariencia, estaba claro que el hombre tenía un buen corazón. June suspiró, pensando en Sokka y en cómo su rostro ingenuo, amable y agradable ocultaba a un hombre tan cruel. Realmente no deberías juzgar un libro por su portada. Sokka tiene esa cara inocente que raya en lo lindo. Pero detrás de eso se esconde un hombre muy frío. A medida que se adentraba más, el estado de las calles y las casas a lo largo de ellas se deterioraba con cada paso que daba. Parecía que todo iba a peor. Finalmente, llegó a las zonas más profundas de los barrios bajos, donde el olor a mierda y moscas persistía en el aire. Los animales muertos cubrían las calles y el olor a muerte era algo que nunca se podía eliminar. Pero lo que vio la sorprendió. Sokka, a diferencia de lo que imaginaba, estaría torturando, matando, experimentando o tal vez siendo el jefe de la mafia local, o el tipo que controla el submundo criminal detrás de las sombras. Sí, había dejado volar un poco su imaginación en este caso. Pero en lugar de eso, fue el sonido del agua limpia corriendo lo que la saludó, mientras Sokka controlaba un estanque enorme de agua, lavando las calles y con la ayuda de maestros tierra, que parecían tener unos 100 años. Abrió canales, limpió el agua repetidamente y las calles detrás de él estaban limpias. Era como si un santo caminara por las calles, lo que había detrás estaba limpio y relucía. Incluso había un grupo de albañiles y maestros tierra arreglando las casas. Un par de niños maestros tierra erizos también lo estaban ayudando abriendo túneles desde el subsuelo. Señor Sokka, hemos conectado todos los túneles de alcantarillado, como usted dijo. Recuerden, el control colaborativo puede lograr mucho más que cuando están solos, les instruyó Sokka, mientras limpiaba las calles en las que las piedras se habían vuelto de un verde oscuro debido al moho. A Junio no le sorprendería que aquí se desatara una desagradable pandemia por lo sucio que estaba todo. Aún así, lo que la sorprendió fue Sokka y su comportamiento. No parecía el tipo de persona que haría algo así. Incluso si tenía un corazón bastante bueno, debía haber algún beneficio al hacer esto. June incluso pensó que tal vez tenía múltiples personalidades o algo así. Pero esos pensamientos fueron desechados, ya había pasado muchos días a su lado y, aunque Sokka pudiera ser un poco frío, su estabilidad mental era innegable. Entonces él también tenía un lado así. Un santo y un pecador, nunca había visto una persona con una naturaleza tan dual. Este tipo, no es tan malo después de todo. No pudo evitar sonreírle, pero justo en ese momento, Sokka se giró y la miró. Inmediatamente, June se quedó congelada en su lugar mientras recobraba el sentido. Sí, como mujer adulta, con experiencia, ella sabía qué aspecto tenía. Una niña mirando a un hombre trabajando, con una sonrisa en su rostro. Oh, no. Él va a asumir que estoy enamorada de él o algo así. Punto de vista de Sokka, ¿por qué carajo me mira así? ¿Se ha vuelto loca? ¿No tiene nada mejor que hacer? Dios mío, mujer, ve a buscar a alguien más a quien sonreírle. Si vas a seguir mirándome, sería mejor que vinieras a ayudarme. Finalmente recobró el sentido y trató de huir, pero un zarcillo de agua que manipulé la agarró del tobillo y la dejó colgando boca abajo frente a mí. Esto no es lo que parece. Parecía avergonzada, como si intentara explicar algo. Sea lo que sea, no me importa. ¿Por qué actúas como un pervertido? Deja de actuar como un acosador y de acosar.
Si alguien va a ser un acosador aquí, ese soy yo. Odio que otras personas acosen. Ah, pareció darse cuenta de algo mientras miraba hacia abajo. Parece que lo entendí mal. ¿Por qué pensé que harías las cosas como lo haría la gente normal? Iba a tirarla a uno de los charcos de agua limpia si no recuperaba el sentido pronto. Al menos, si iba a espiarme, que hiciera un mejor trabajo. No habría funcionado debido al mapa, pero lo que cuenta es la intención. Sokka, mira que hemos hecho un canal. Me sonrió uno de los niños, un muchacho joven con una amplia sonrisa, ropa hecha jirones y cuerpo delgado. Ja ja ja. Nunca pensé que el control pudiera usarse a esta manera para ayudar a la gente. Los otros niños, la mayoría huérfanos o abandonados por sus padres, me miraron con sonrisas felices. Les devolví la sonrisa y decidí recompensarlos por el día de hoy. Sí, todos han hecho un buen trabajo. Vayamos al cerdo volador y comamos algo rico. El cerdo volador era un restaurante de lujo propiedad de la familia Beifong, y no era como si estuviera manipulando la situación para quedar bien ante los ojos de cierta persona. Misión. Limpiar los barrios bajos, 38% completada. Además, he estado haciendo un buen progreso en esa misión. Las recompensas en forma de objetos eran buenas, así que decidí hacerla mientras esperaba. Cuando llegamos allí, el gerente pareció reconocer a algunos de los niños de los barrios bajos, aunque vestían mejor ropa y una mirada enfurecida se dibujó en su rostro. Pero antes de que pudiera decir algo, le di una bolsa de dinero, ya que me había vuelto bastante rico robando en las fortalezas de la Nación del Fuego en el pasado. Quédate con el cambio, le guiñé un ojo y asentí. Por supuesto, mi señor, por aquí, nos condujo cordialmente a todos hacia una de las mesas más grandes que parecían estar hechas de mármol. El restaurante en sí no estaba demasiado concurrido, pero no era de extrañar. Excepto por los Beifong que podían permitirse comer aquí. Mientras pedíamos nuestra comida, la puerta de entrada se abrió y aparecieron las personas que había estado esperando. Tuve mucha suerte de encontrarme con ellos tan pronto, en el primer intento, a pesar de que estaba preparada para venir aquí todas las noches hasta conocerlos. Capítulo 103. No pasó mucho tiempo para que Top aprendiera a dominar el Metal Control, demostrando que si bien podía ser ciega, compensaba tal debilidad siendo la maestra tierra más talentosa del mundo. Pero mientras transformaba docenas de trozos de metal en diferentes formas en su habitación, una gota de sudor le rodaba por la mejilla. Al no tener muchas cosas emocionantes que hacer en su vida, Top generalmente la pasaba entrenando y aprendiendo más sobre el nuevo arte del control del metal. Toc toc. De repente, dos suaves golpes cayeron sobre su puerta, y Top, que había estado demasiado preocupada con el control del metal, usó su habilidad sensorial para ver quién era. Señorita, dijo la voz suave y femenina de una de las sirvientas. Su madre me ha pedido que le recuerde que debe prepararse. ¿Necesita ayuda? No, dijo Top. Hasta hace poco, los sirvientes la vestían. Pero después de decirle a su madre que había memorizado los lugares de su ropa, quiso probarlo ella misma. Me pondré la ropa yo misma. Si hay algo fuera de lugar, entonces puedes decírmelo al final. Vestía su bonita ropa habitual y se recogía el pelo en un bonito moño. Top suspiró al mirarse al espejo de su habitación. Sabía un poco cómo era, pero no podía verlo en realidad. Esta ceguera la había convertido en quien es, por lo que no le preocupaba demasiado. ¿Viviré así siempre, hasta que envejezca? En una prisión de compasión por parte de mis padres, murmuró Top, con un extraño sentimiento floreciendo en su corazón. Las palabras del extraño joven vinieron a mi mente y como parecía saber bastante. Aunque no era un maestro tierra, de alguna manera sabía más sobre el tema que ella y era capaz de teorizar correctamente sobre el control de metales. La mano de Top se movió nerviosamente y de debajo de su cama, salió un trozo de metal. Era del tamaño adecuado para caber cómodamente en sus pequeñas manos. Al tener el metal flotando frente a su mano, cambió su forma a la de un humano, o más correctamente, la forma del hombre que la había ayudado a alcanzar ese nivel de control. Escondiendo la figura en su túnica, la puerta de su habitación se abrió y entró su madre. Oh, Top, te ves tan linda. Tu memoria también es bastante buena para poder recordar dónde está colocada tu ropa. Mi pequeña es una genio. Ella vino y abrazó a Top, con una sonrisa encantada en su rostro, y por las vibraciones en el suelo, Top pudo notar lo mucho que su madre se preocupaba por ella.
Esta fue también una de las razones por las que le costaba tanto salir de casa o huir, porque podía hacerlo cuando quisiera. Pero sabiendo que sus padres se preocuparían y la querían tanto, dudaba. Cuando llegaba la hora de cenar, su familia salía a cenar, como hacían todos los meses. Un pequeño ejército de maestros tierra y guerreros los seguían mientras se dirigían a uno de los famosos restaurantes locales que poseían, el Cerdo Volador. Un restaurante de 3 pisos, con faroles por todo el edificio. La luz que salía del edificio era tan brillante que parecía como si estuviera bendecido por el sol. Este lugar es tan bonito como siempre, el mejor establecimiento del Reino Tierra. Incluso los nobles de todo el mundo quieren venir aquí y visitarlo, contó el padre de Top una historia sobre cómo se hizo, algo que ella había escuchado miles de veces, mientras se acercaban al establecimiento. Cada vez que venían aquí, siempre lo decía con tanto entusiasmo como si fuera su primera vez. Incluso a su madre le molestaba, pero mantuvo su sonrisa habitual durante toda la historia. Todd no sabía por qué haría eso, si su madre decía algo, entonces su padre dejaría de hablar de la historia. ¡Qué mujer más rara! De repente, justo cuando estaban a punto de entrar, Top se detuvo justo afuera de la puerta. Su padre se dio cuenta de inmediato y detuvo su relato. Top la miró. ¿Estás bien? Su madre, que sostenía la mano para guiar a la niña ciega por las calles, también miró a su hija. Querida, ¿pasa algo? Preguntó su madre, la voz preocupada dejó en claro que estaba angustiada, y Todd no necesitaba su habilidad sensorial terrestre para saberlo. No. Top comenzó a caminar con sus padres, pero aún así se daba cuenta de que estaban preocupados. Cualquier pequeña acción suya podría ser interpretada por sus padres de una manera que los preocupara. Imagínense cómo reaccionarían si ella decidiera ir a luchar en la guerra contra la Nación del Fuego. Además, su padre estaba financiando en secreto algunas de las expediciones de la Nación del Fuego para que no dañaran también su negocio, por lo que Top sabía que incluso si todos los demás le tenían miedo a la Nación del Fuego, su padre patrocinaba a ambos bandos, así que sin importar quién ganara, la familia Beifon saldría victoriosa. Si algo así se hacía público, la familia estaría arruinada. Pero Top sabía que había algunas cosas que no debía decir. Al entrar, el lugar era aún más fascinante por dentro que por fuera. Mesa de granito, sillas lujosas y camareros hermosos con uniformes tradicionales. Todd no estaba preocupada por nada de esto y, en cambio, actuó como si no hubiera notado al hombre con muchos niños huérfanos, a juzgar por su comportamiento mientras se daban un festín en una mesa gigante. Señor Beifon. Una exclamación fuerte resonó de repente en el restaurante y atrajo la atención de todos. Su padre apretó el puño con fastidio, aunque tenía una sonrisa en el rostro. Pero el gritón no pareció captar la noticia. El gerente del Flying Pig corrió hacia su padre y se inclinó como un perro. Señor, si hubiera sabido que vendría. Los ojos viscosos del gerente miraron hacia la gran mesa con niños riendo y el hombre que los ayudaba. El gerente solo los había dejado entrar porque el hombre había pagado una cantidad astronómica de dinero, pero con el señor aquí, no valía la pena perder su trabajo. Me encargaré de esto, Lord Beifon. El gerente con sobrepeso y un pequeño bigote estaba a punto de caminar hacia la mesa que era antiestética para un señor, pero su padre puso una mano en el hombro del hombre, deteniéndolo. No hagas algo así, si han pagado, entonces son clientes, insistió su padre con severidad. Poco a poco, una sonrisa apareció en su rostro mientras miraba hacia la mesa. Además, no es como si pudiéramos conocer a una persona tan interesante todos los días. Cuando se acercaron a la mesa, el hombre se volvió para mirarlos y sonrió. Oh, señor Beifon, casi no lo reconocí. ¿Nos hemos conocido antes? No, pero el nombre Lao Beifon y tu apariencia son bien conocidos en todo el Reino Tierra. Sería más extraño si de alguna manera no supiera sobre ti. Sokka agregó que la sonrisa amistosa de él era contagiosa mientras el padre de Tok también sonreía. Lao Beifon se dio cuenta de que el joven que tenía delante era alguien interesante. El tipo de persona que uno puede conocer solo una vez en la vida. Como ya me conoces, parece que estoy en desventaja por no saber tu nombre. Sokka, solo Sokka dijo, su voz tenía un atractivo extraño que hacía que cualquiera que lo escuchara quisiera ser su amigo. Sokka mencionó a los huérfanos. Decidí recompensarlos con una buena comida, ya que me han ayudado mucho. Espero que no haya ningún problema con eso. De repente, Lao Beifon sintió un extraño escalofrío que le recorrió la espalda.
Ni siquiera cuando se encontraba con las personas más peligrosas con las que hacer negocios, sentía algo así. ¿Fue el viento frío? Se preguntó, decidiendo dejar de lado esa sensación por ahora. No, en absoluto. Estoy encantado de tener tu compañía aquí y me alegra ver que alguien muestra amabilidad con los niños. Lao Beifong sonrió, sus ojos marrones se encontraron con los azules de Sokka, que lo invitaban. ¿Te importa si nos sentamos en la mesa de al lado? Me encantaría escuchar las historias que alguien como tú tiene para contar. Sokka asintió con la cabeza. Claro, pero mis historias no son tan interesantes. Solo soy otro tipo que recorre el camino de la vida, tratando de ayudar a la mayor cantidad de personas que pueda y al mismo tiempo cumpliendo mis sueños. Al contrario de lo que se pueda pensar, eso suena interesante, comentó Lao Beifong mirando a sus guardias y les ordenó. No dejen que ningún oficial de alto rango o noble venga a interrumpir nuestra conversación. Sí, Lord Beifong, uno de los hombres, cuyo uniforme estaba más definido que el de los demás, juntó las manos y se puso a trabajar de inmediato. Era el capitán de la Guardia de Maestros Tierra de la familia Beifong y también el maestro de Tierra Control de Top. Dices que no tienes historias interesantes, pero ¿qué tal la historia de cómo llegaste a ayudar a esos niños? Preguntó Lao Beifong. Eso me parece muy interesante. Su familia se sentó en una mesa a la derecha de Sokka. El joven sonrió, con una luz de diversión brillando en sus ojos. Solo quería arreglar ciertas cosas en esta hermosa ciudad. Por ejemplo, en los barrios bajos, hay mucha actividad criminal allí, así que tenía que arreglar eso antes de que se desarrollara aún más. Lao Beifong asintió, sin mostrar lo que estaba pensando exteriormente. ¿Está tratando de solucionar la corrupción? Es bastante ingenuo por su parte. ¿Crees que las buenas acciones pueden solucionar el problema? Puede parecer plausible en el papel, pero los humanos somos criaturas de una codicia sin límites. Los barrios marginales siempre existirán, pase lo que pase. Por supuesto, Lao Beifong se aseguró de mostrar esos pensamientos. Un camarero trajo a su familia un poco de té en elegantes tazas decoradas con oro. No hubo necesidad de preguntar qué tipo de té querían porque el gerente había investigado bastante. Esa era una de las principales razones por las que era el gerente del Flying Pig, a pesar de que su comportamiento era bastante laméculos y molesto. Bueno, la situación de los barrios bajos ha intrigado a muchos gobernadores y nobles a lo largo de los siglos. Lao Beifong eligió sus palabras con cuidado, pues no quería arruinar una amistad recién hecha. No es que le importara demasiado, pero como hombre de negocios uno tenía que mantener estables sus relaciones. Sokka parecía el tipo de hombre que llegaría lejos en el mundo. Tal vez no tuviera mucho poder político, pero tenía un comportamiento que atraía a la gente. Era algo que Lao Beifong consideraba que solo tenían aquellos de corazón puro y que no podían ser copiados por alguien como un empresario conspirador. Capítulo 104. Sokka tomó un sorbo del costoso jugo de naranja o lo que fuera, este mundo tenía algunas frutas de las que no estaba muy seguro. Incluso la mayoría de los animales eran cruces entre los animales de su primer mundo, aunque hay algunos animales como los gatos y algunos otros que ha encontrado que siguen siendo iguales. Lao Beifong, era extraño. Sokka no podía intentar planear esto, ya que Top se enojaría si estafara a su padre o algo por el estilo. La gente prospera ante los desafíos, es ahí cuando puedes darlo todo y demostrar que eres digno de lo que tienes. Algunas personas incluso salieron y buscaron desafiarse a sí mismas, Sokka no era uno de ellos, no quería vivir su vida al límite. Pero sabía cuándo afilar sus cuchillos. Pero aún así, la gente cometía errores a lo largo de su vida, era un hecho inevitable. Nadie nacía con experiencia en la vida, bueno, normalmente lo era. Sokka era una excepción a esto. Si bien su interfaz de gamer le otorgaba una ventaja en la vida, solo sabiendo cómo usar ese poder y siendo cauteloso podía realmente obtener todos los beneficios. Tener una mente inteligente era como una calculadora, sin alguien que supiera cómo usarla, entonces era solo un pedazo de basura. La experiencia de vida fue algo bueno, uno de los trucos de la vida, es triste que tengas que sacrificar tu juventud para conseguirla. Sokka sacudió la cabeza, desechando esos pensamientos y se dirigió al padre de Top. Señor Beifong reflexionó sobre lo que diría a continuación para no ofender al jefe de la familia Beifong. A veces, solo tienes que hacer gala de tu poder y estar dispuesto a llegar a su nivel. De esa manera, si eres lo suficientemente fuerte, la mayoría de las cosas encajan más fácilmente.
Por ejemplo, con el apellido Beifong, ¿no es más fácil hacer tratos que con un comerciante desconocido? Debido a que el apellido en sí mismo tiene peso, eso también puede considerarse una especie de poder. Necesitaba a Top, la maestra tierra más grande, con él. Bumi era otra opción, pero no confiaba tanto en el sabio anciano. Bumi sabía lo que era hacer sacrificios, al igual que él sacrificó su monarquía por el bien mayor. Sokka no quería ser otro sacrificio en ese ciclo. ¿Y qué si el anciano quería que Sokka fuera alguien que fuera como un general? Dirigiendo el ejército de Aang y la resistencia contra la Nación del Fuego. Ese plan había muerto tan pronto como decidió poner a Azula en el trono. Si no era beneficioso para él, o al menos conducía a algo beneficioso, Sokka no iba a hacer algo que no quería. Amaba a Bumi como personaje del programa, pero en realidad, no podía permitirse el lujo de cometer errores. Sé lo que quieres decir. Pero la familia Beifong ha cultivado este poder durante muchas generaciones. ¿Y tú? ¿Tienes el poder necesario para lidiar con esto? Inquirió Lao Beifong con curiosidad. No creía en Sokka. ¿Por qué lo haría? Después de todo, el joven era solo un extraño que hablaba mucho. Pero al menos era entretenido de ver, así que Lao Beifong no lo descartó todavía. Sokka sonrió, sacó el agua de un vaso y se la mostró a Lao, mientras el líquido lentamente tomaba forma y adquiría la forma de 3 humanos. Un hombre, una mujer y un niño pequeño. ¿Sabes por qué la gente recurre al crimen? Sokka respondió a la pregunta con una pregunta propia. Para la gente de alto rango, los crímenes pueden parecer algo que los criminales llevan en la sangre. Pero esos mismos criminales también son humanos y tienen sus propias emociones. De repente, Lao, que era un hombre bastante inteligente, llegó a la misma conclusión. Nadie comete delitos por diversión. Sokka asintió, sonriendo felizmente. Sí, el mundo no funciona así. Hay gente que lo hace por diversión, pero yo necesito pintar esta historia semiveraz. El mundo está lleno de locos y, a veces, algunos incluso dan cierta gloria al crimen. Por ejemplo, los duelos honorables terminaban con alguien muerto, pero como llevaban la palabra honor asociada, eso se convertía en algo más que un simple asesinato. Aunque las creencias de Sokka pueden diferir de sus palabras, cuando las mentiras se rocían con una pizca de verdad, se vuelven indistinguibles de ella. Me alegra que lo entienda, señora, sintió Sokka mientras su mirada se agudizaba. Así es como resolveré el problema de los barrios bajos. Cuidaré de la gente de una manera que nadie tenga que recurrir al crimen. Y mataré a cualquiera que difiera de mí, sugerencia. Iba a solucionar el problema y a cualquier persona incontrolable, o aquellos que emitieron gritos detestables, no perderé el tiempo con ellos y los mataré tras bastidores. Aunque las acciones de Sokka pudieran parecer caritativas, todavía tenía intenciones egoístas en su mente. Aún así, eso no hacía que una buena acción fuera mala. Si un político donara a una organización benéfica para obtener apoyo público, eso haría que sus buenas acciones fueran malas, solo porque tenía intenciones ocultas. Esa era una idea para los filósofos, y Sokka no se consideraba uno de ellos, aunque su mente divagaba a veces cuando tenía tiempo libre. Te ayudaré, declaró Lao Beifong, y Sokka percibió un dejo de codicia en la mirada del hombre. Pero a mí no me importó tanto. Mientras sus objetivos estuvieran en posiciones paralelas, sin interferirse entre sí, ayudar al otro era beneficioso para ambos. ¿Por qué arruinar algo bueno? Aunque no buscaba el patrocinio de Beifong, tampoco lo negaría. Esto debería ayudarme un poco más adelante, con la logística y el pago de los combatientes. Sokka sabía que luchar en una guerra no era solo tener un guerrero fuerte que entrara y hiciera lo suyo. Si ese guerrero no estaba alimentado, pagado y la seguridad de su familia no estaba asegurada, entonces ¿por qué lucharía por ti? Algunas personas no lo sabían mejor y luchaban de todos modos, pero ese no era el caso la mayoría de las veces. Cada persona en un ejército tenía una mente propia y algo que quería obtener de esta guerra. Si bien Sokka había usado ese hecho a su favor contra la Nación del Fuego antes, sabía que el mismo problema surgiría también en su ejército. Por eso necesitaba tener cuidado hacer que alguien se concentrara exclusivamente en eso. Azula parece una buena opción, pero también es más una líder. Hirono se unió a él por culpa de Zuko. Muchas de las personas de este mundo que eran buenas en esto y aparecieron en el programa original probablemente no se unirían a Sokka. Bueno, por ahora no es un problema, ya que Sokka puede encargarse de las tareas por sí mismo, ya que no necesita dormir necesariamente. Pero, aún así, no quería trabajar tan duro.
Sokka encontró que era más eficiente utilizar el tiempo que habría pasado gestionando tareas menores en otra parte. Agradezco su ayuda, señor Beifong. Pero, ¿en qué consiste exactamente su ayuda? Solo para estar mejor preparado. Créame, sonrió el hombre rico. El respaldo de la familia Beifong es bastante satisfactorio. Sokka no lo dudó, sabiendo que la familia tenía una reputación que mantener. Top, por su parte, observaba la situación desde la barrera. No interfería entre las conversaciones de negocios de su padre y Sokka. Pero sabía una cosa. Sokka no era tan ingenuo como su padre parecía pensar que era y eso la hacía ser cautelosa. Aún así, aunque quisiera advertir a su padre, sería casi inútil, ya que él simplemente la ignoraría. ¿Qué sabía un ciego sobre las personas? Ella había estado protegida la mayor parte de su vida y era solo una niña a los ojos de su padre. Después del tiempo que pasaron en el restaurante Flying Pig, Sokka estaba bastante satisfecho con el resultado. Si bien Lao Beifong acababa de dar su palabra, por ahora, Sokka sabía que la promesa valía su peso en oro. Pero cuando regresó a casa después de acompañar a todos los niños, no les pasó nada. Su habilidad de detección del peligro le advirtió de algo y su cuerpo supo qué hacer antes de que su mente lo captara. ¡Zaz! Una piedra pasó volando justo por encima de su cabeza. Al mirarla, se dio cuenta de que tenía un extremo puntiagudo. Todd miró hacia atrás y vio al atacante. Todavía llevaba el vestido que había usado para la cena, pero a diferencia de antes, su expresión ahora no le sentaba bien. Sokka le sonrió. Estabas probándome a ver si tenía algún tipo de habilidad sensorial como tú. Porque eso significa que estás tratando de ver cómo pelearía si llegara el momento. Luego, después de atacarme, ¿tratarías de hacerlo pasar como una broma? Por supuesto, esto es solo una suposición. Vaya, mira a ese tipo inocente que se hace el listo, resopló Top con sarcasmo. No sé quién eres, pero si intentas algo con mi familia, te cazaré. ¿Qué? Sokka fingió estar sorprendido y supo que Todd lo notaba cuando su ceño se profundizó. Pero te enseñé a controlar el metal. Pensé que eso haría que nuestra relación al menos fuera estable. Todd no expresó nada que no quisiera que él supiera. Pero Sokka la conocía mejor que ella misma. ¿Quién eres? Sokka se encogió de hombros. ¿Quién soy yo? Bueno, ¿quién es todo el mundo? Descubrimos lo que somos mientras vivimos. No puedo cambiar lo que soy para otras personas. Además, ¿alguna vez has pensado en ser el maestro del avatar? Top solo frunció el ceño y no respondió. Sokka podía adivinar por qué su reacción era así. Después de todo, ella estaba acostumbrada a sentir cuando la gente miente y puede decir cuando alguien dice la verdad. Pero él era diferente, y su percepción es inútil, tampoco puede ver su rostro para saber lo que estaba pensando. Sokka lo sabía y por eso estaba tan dispuesto a conocerla y hablar tanto. Si no tuviera el cuerpo de Gamer, o si ella pudiera leerlo, se habría callado y simplemente habría seguido con el desarrollo de los orígenes en la historia o algo similar si pudiera. Probablemente quiera saber por qué hago esto, analizaba Sokka mientras su mente trabajaba rápido para encontrar una solución. Ven a las afueras de la entrada del pueblo si quieres saber más. Después de decir eso, Sokka se alejó y no dijo nada más mientras Top se quedó allí, parada en la oscuridad, con la luna brillando en su vestido blanco. En las afueras de Gaolin, una gran ciudad rodeada de montañas, Sokka se encontraba de pie sobre uno de los árboles. Siguió lanzándolo hacia arriba y contando mentalmente hasta que aterrizó. Esto era algo que había estado haciendo mucho para ver cómo funcionaba la ley de la física en este mundo. Suspiró y se levantó. Ya habían pasado un par de horas desde la última vez que había hablado con Topi, aunque confiaba en que ella vendría, también sabía que nada en la vida es seguro. Así que se disponía a ir a la habitación del hotel que había alquilado. Parece que necesito un nuevo plan para que ella se acerque a mí. TCH, esto es más difícil de lo que pensé que sería inicialmente. Pero cuando abrió el mapa para comprobar dónde estaba, para su sorpresa la encontró bajo tierra, y esto fue una grata sorpresa para él. Y con eso, se recostó y la esperó. Esta iba a ser una larga noche. Capítulo 105. Pasaron las horas y la luz de la mañana brilló. Top, que estaba bajo tierra, también se despertó y frunció el ceño al sentir que Sokka todavía estaba allí arriba esperándola. No parecía perturbado cuando fue y montó un campamento, encendió un fuego y cocinó algunas aves que atrapó usando su lanza como proyectil. No podía leerlo en absoluto.
No solo eso, sino que sus acciones eran extrañas, no había lógica en ellas. Al menos así lo veía ella. Lo cual la puso un poco nerviosa, pero no sabía qué era ese sentimiento familiar que estallaba en su interior. Se sintió como cuando luchó en su primer torneo Air Rumble. La emoción corrió por sus venas cuando se encontró con alguien misterioso. Le hizo preguntarse si así era como se sentía cuando la gente leía libros de misterio. ¿Debería ir allí y reunirme con él? Tal vez inventar una excusa por la que no pude ir ayer por la tarde. Top intentó pensar en una forma de abordar la situación. No estaba acostumbrada a esto, ya que en las conversaciones, o bien ella era la que estaba a cargo, como en el torneo Air Rumble, o su identidad como hija única de la familia Beifon la protegía de los problemas. Aún así, verlo esperar sola en la fría noche le hizo sentir un gran pesar en el corazón y finalmente cedió. Cuando salió a la superficie, lo encontró cocinando un pájaro sobre el fuego y la imagen de él haciendo eso la hizo sentir pena por él. Ah, ya has aparecido, dijo Sokka con indiferencia. ¿Quieres ver algún pájaro extraño que haya atrapado? Te lo advierto. Puede ser venenoso. Pero ya sabes cómo es esto. Vivir la vida experimentando lo inesperado. Tob lo miró fijamente durante un par de segundos. Bueno, quedarse mirándolo fue demasiado tiempo, pero más bien parecía que su cabeza estaba girada hacia su dirección. Eres muy raro, dijo Tob con un suspiro cansado. Pero aún así se sentó a su lado y le hizo un gesto con la mano. Se oyó el sonido de rocas al chocar y un extraño conejo lobo voló por el aire. Tenía cuerpo de conejo, pero cabeza de lobo. Su pelaje era bonito, suave y gentil, mientras que su cabeza era feroz. Este tiene un poco más de carne. Sokka asintió. Sí, tienes razón. Además, esa habilidad sensorial es muy útil. Lo sé, sonrió triunfante Top. Es lo mejor. Entonces, ¿lo percibes cuando alguien está haciendo cosas? Como sabes, cuando tus padres están haciendo negocios. ¿Lo percibes también? Ella quiso golpearlo tan pronto como le preguntó eso. Si quieres que tu vida esté intacta, deberías dejar de preguntar eso. Está bien, asintió Sokka, desollando al lobo conejo. Abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar, pensando en algo. Tu habilidad es intrigante. ¿Puedes sentir los proyectiles? Sí, la mayoría. Top sintió que estaba a punto de hacer otra pregunta, pero decidió cambiarla en el último segundo. Aunque a veces los proyectiles se vuelven difíciles de detectar. Pero por los movimientos de la Tierra, ¿puedo? De repente se detuvo y entrecerró los ojos con sospecha. ¿Por qué querrías saber eso? ¿Planeabas ver qué forma de ataque funcionaría mejor contra mí? No sacudió la cabeza levemente. Pero, para ser justos, anoche intentaste hacer lo mismo, atacándome de la nada. Además, si quieres saberlo, mi habilidad sensorial funciona según lo peligroso que sea un ataque. Aunque es un poco confuso, incluso para mí en los detalles. A veces ni siquiera puedo sentir algunos ataques. Sokka se quedó mirando el fuego como si recordara algo. Mientras el delicioso olor de la carne cocinándose impregnaba el aire. Top sabía que él estaba ocultando cierta parte de su habilidad, pero sabía cuándo no preguntar cosas como esta. ¿Por qué me ayudaste? Preguntó Top, sintiendo que faltaba algo, algo que no entendía en esta situación. Era más bien una corazonada. Te deseo, dijo Sokka con firmeza, mirándola a los ojos. Tierra control de tu nivel y talento, sería una pena que siguieras viviendo en un entorno tan cerrado. Tu potencial es infinito, ¿por qué desperdiciarlo en un lugar tan pequeño? Eres muy egoísta, concluye Top. Como el tipo más egoísta que he conocido, sonríe lentamente. Si quieres a alguien, no te importa lo que esa persona quiera, sino hasta dónde pueda llevar tu ambición. Sí, tienes razón. Soy muy egoísta y haré que la gente haga lo que yo quiera. Sokka se ríe. Por eso tú también tienes que ser egoísta. Es tu vida, o de lo contrario, gente como yo vendrá y tratará de usarte para nuestro beneficio. Sokka no le ocultó su egoísmo y se aseguró de ponérselo en bandeja. Más tarde, ella se daría cuenta de lo que estaba haciendo, así que se estaba preparando para eso. Era inevitable de todos modos. Tienes razón, entonces seré egoísta, declaró Top, levantándose y señalando a Sokka. Quiero escaparme de casa, pero al mismo tiempo, asegurarme de que mis padres no estén preocupados. Además, asegurarme de que no me odien. Sus peticiones eran absurdas, ella quería hacer lo que quisiera en la vida sin ninguna consecuencia, sin sacrificar nada. Así no funcionan las cosas.
Pero la sonrisa de Sokka se ensanchó ante su declaración. Bueno, parece que tengo mucho trabajo por delante. Qué camarada tan codicioso tengo, aunque sus palabras sonaban insultantes, la sonrisa en su rostro contaba una historia diferente. Es por eso que seremos perfectos trabajando juntos. Las personas necesitan tener cierta codicia en el corazón para ser felices. Necesitan lograr algo o desear algo. Sokka no era diferente. Él comprendió que todos los seres humanos tienen avaricia y no iba a aceptar eso de las personas que se unieran a él. No, en cambio, los ayudaría a lograr sus sueños. Después de comer un poco de carne de conejo lobo, Top se fue poco tiempo después. Sokka se quedó atrás, pensando en cómo completar su pedido. Incluso había recibido una misión para ello. Las recompensas no eran tan especiales. Bueno, eran buenas, pero Sokka ya había obtenido muchas cosas buenas de las misiones. Así que rechazó esta, ya que no quería la experiencia por ahora. Un sistema diseñado para mejorar al jugador. Voy a revertirlo y hacer que esto sea mío. Sokka también tiene su codicia. Le gusta la interfaz de juego y la hará suya. El creador de esta cosa debe haber asumido muchos riesgos para crear ese poder también. En este mundo, Sokka no tenía demasiada prisa por subir de nivel, ya que había adquirido una fuerza con la que se sentía cómodo. Por ahora, no quería hacer más fuerte a ese enemigo desconocido. Por lo general, no llamaba a las personas sus enemigos, era el tipo de persona que se enorgullecía de ver las cosas desde ambos lados de la valla. Pero esta fuerza oculta creadora de sistemas era algo a lo que él no podía llamar nada menos que enemigo. Uno de ellos tuvo que morir durante este encuentro. Por ahora, puede que no sea la existencia más fuerte del mundo Avatar. Lejos de eso. Pero aún me siento cómodo con mi poder. Mientras no actúe de forma estúpida, las cosas no deberían llegar a una fase que no pueda controlar. Con un suspiro, Sokka se levantó y puso la carne sobrante en su inventario, borrando cualquier rastro de su existencia. Caminó de regreso a la ciudad, con su mirada tranquila hacia adelante mientras su mente divagaba, tratando de pensar en un plan en el que los padres de Top estuvieran felices de dejar ir a su hija. Es algo completamente imposible de lograr. Con los sobreprotectores que son, ¿cómo demonios voy a lograrlo? Fin del capítulo 105. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.